Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast errático que va y viene. Pero bueno, todos los que me conocen personalmente o me siguen en las redes sociales sabrán que mi mamá tiene apenas hoy 3 semanas de operada luego de una caída. Entonces, bueno, han sido semanas ocupadas con actividades nuevas derivadas de esta situación. Hoy, por ejemplo, tuvimos control médico y eso nos quitó toda la mañana y además estamos sin agua en la casa. Eso ha complicado también los asuntos domésticos. Pero bueno, para no aburrirlos con estos problemas locales, simplemente aquí estoy de regreso, encantado de estar nuevamente con ustedes. Y sin más preámbulos, el tema de hoy: ¿Venezuela se arregló? Miren, por algún extraño motivo, en redes sociales, los venezolanos nos estamos cayendo a coñazos por si Venezuela se arregló o no. O sea, yo no puedo entender que de verdad esto se haya convertido en un tema y que la gente se esté ofendiendo y peleando feo. Capaz es lo normal en redes sociales y la gente se pelea porque además en redes sociales hay esta dinámica extraña en la que todo el mundo es absoluto, todo es todo o nada. Y entonces o tú estás exactamente igual que yo, o tú eres la persona más reprobable y miserable del planeta, porque no coincides 100% conmigo, ¿no? Entonces, bueno, capaz no es el tema, sino simplemente es que esa es la dinámica en redes sociales. Pero no deja de ser interesante discutir sobre el tema, porque de verdad he escuchado de gente que pasó un año fuera de Venezuela, por ejemplo, todo el 2021 y volvió para este 2022 y volvió con entusiasmo porque le dijeron que Venezuela se estaba arreglando y se encuentra en este desmadre. Entonces, bueno, me pareció interesante tocar el tema porque, por supuesto, hay sutilezas ahí que tienen que ser atajadas. Entonces, bueno, yo quiero meterme en el ring a discutir este tema porque creo que por estar siendo asignado por las típicas pasiones y las dinámicas estas de redes, se están dejando por fuera cosas importantes de analizar. Y bueno, lo primero sería entonces, ¿qué quiere decir que Venezuela se arregló? De hecho, he leído que como eso aparentemente no tiene sentido, hay una variante de la expresión que es Venezuela se está arreglando, que es un poquitico más sincera y lógica, porque ¿qué es se arregló? O sea, ¿qué implicaría estar arreglado? Que entonces, o sea, ¿qué es un país perfecto en todo caso, no? Por ejemplo, o sea, Estados Unidos, o sea, ser como Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene problemas de esos de tiroteos, esos que salen a cada rato de gente que en un colegio o en un centro comercial o en un cine comienzan a disparar a todo el mundo. Eso no pasa en Venezuela. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados de los Estados Unidos, si tú te atrasas 5 días en el pago del alquiler, te pueden sacar con todas tus cosas a la calle, así esté nevando, y después ingresas a una lista negra de deudores de renta y más nunca nadie te alquila. Esas vainas no han pasado jamás en Venezuela. Entonces, o sea, ¿qué es un país arreglado? Es un país que no tiene ningún defecto alguno. Entonces ningún país es bueno. Entonces no te puedes ir de Venezuela porque nunca vas a encontrar ningún sitio donde estar, ¿no? Entonces, ahora, la sutil diferencia de Venezuela se está arreglando tiene un poco más de sentido. Y sería, y es ahí donde me quiero meter a atajar el tema. Porque creo que la respuesta es de entrada sencilla, pero tiene complicaciones a la larga. ¿Y cuál es la siguiente? Bueno, Venezuela se está arreglando. Mira, aparentemente seguimos igual de mal que hace 5 años, o que hace 3 o 4 años. Pero hay ciertos aspectos que sí han mejorado. Y negar eso es estúpido. Punto y aparte. Mire, yo puedo hablar aquí a 2 niveles. Uno personal, anecdotario, que no es para nada sistemático.
y no pasa de ser una experiencia personal que podría ser simple y llanamente desmentida con la experiencia personal de cualquier otra persona. Entonces, mi opinión, que no es más que eso, una opinión, quedaría totalmente invalidada. Pero también hay data dura recolectada por expertos y analistas que comprueban hasta cierto punto esa experiencia anecdótica. Entonces voy a empezar con la anecdótica. Mi papá murió en 2013 y pese a lo cual convierte a 2013 en el que podría ser el peor año de mi vida. O sea, sin lugar a dudas, el año más triste, en el que me sentí peor. O sea, se me derrumbó el mundo, mi vida cambió. Casualmente es el año en que comienza a gobernar Nicolás Maduro y las cosas comienzan a poner rudas muy rápido, porque apenas al año siguiente, en julio de 2002, se precipitaron los precios del petróleo. En febrero del perdón, en julio de 2014, unos meses antes, en febrero de 2014, comenzó aquí la conflictividad a escalar a unos niveles que no se veían desde el año 2007 e incluso muy peores a los de 2007. O sea que podríamos decir que, oye, que era una cosa inédita. Manifestaciones callejeras que terminaban en violencia en todas partes del país, muertos en esas manifestaciones. Era un nivel que se acercó a lo que fue el paro petrolero de 2002-2003, pero que en mi opinión fue mucho más grave. Ahora, ¿cómo compararlo y medirlo? No estoy seguro, pero creo que todos los expertos coincidirían en eso. Y al precipitarse los precios del petróleo en julio de 2014, después de una racha de 11 años, siempre al alza, con un pequeño paréntesis en el año 2008, cuando estalla la crisis hipotecaria a nivel mundial, y los precios caen por 6 meses, pero se recuperaron relativamente rápido. Haciendo abstracción de ese pequeño retroceso en el 7, los precios venían de 11 años de escalada constante. Eso le permitió al chavismo mantenerse en el poder a punta de importaciones masivas que se convirtieron en el bozal de arepa que callaron a todo el mundo y de toda oposición, y que escondían sobre todo los desmanes y desastres que la mala gestión estaban produciendo, con el agravame de que eso nos ponía enormemente dependientes de los precios del petróleo siempre en alza. Una vez caen los precios del petróleo, todo se va al carajo y se viene abajo. Entonces 2014 fue un año rudo, y pese a que 2013 fue un año en el que yo había perdido a mi papá y para mi mundo cambió, yo extrañaba 2013 desde 2014. Pero cuando paso a vivir 2015, comienzo a extrañar 2014 a los ojos de 2015. Cuando llego a 2016, comienzo a extrañar 2015 como si hubiese sido el mejor año de mi vida. Y así en el 17 con respecto al 16, en el 18 con respecto al 19. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la edad? No, simplemente cada año estaba viviendo peor. En el 16 tuve que hacer colas de horas para conseguir unos productos regulados de calidad dudosa en los automercados. Tuve que parar el carro porque no podía repararlo, el dinero me rendía poquísimo, etcétera, ¿no? Y así como estaba yo, estaba enorme cantidad de gente. Otras personas estaban mejor que yo, otras estaban mucho peor que yo. A finales de 2018, sobre todo por cuestiones sentimentales, o sea, tuvo mucha influencia cuestiones sentimentales, pero también mi resistencia al desmadre se quiebra. Y decido cambiar mi opinión tajante en contra de la emigración y decido experimentar yéndome del país. Aprovechando que tenía una novia que se había ido a Colombia, me voy a Colombia. Eso al final salió mal y yo me devolví justamente por estas fechas casi ya, a finales de abril de 2008. De 2019, perdón. El 28, por eso me confundí. El 28 de abril de 2019 me devolví. Yo estuve los primeros 4 meses del año 19 fuera de Venezuela y me ahorré el penoso y terrible apagón de 4 días, que en mi calle duró 12, pero que a nivel nacional duró 14, y que fue como el clímax del desmadre, o sea, del agotamiento, de la sensación de que habíamos tocado fondo. Yo me lo ahorré, yo no estaba aquí, pero incluso haciendo abstracción de esos 4 meses, si quitamos esos 4 meses del calendario y solo comparamos los meses que sí viví en Venezuela, que son de mayo a diciembre de 2019, en 2019 no hubo ningún punto en el que yo extrañase 2018, en ninguno. Mientras que en 2018 yo extrañaba el 17, en el 17 extrañaba el 16, el 16 yo extrañaba el 15, el 15 el 14, el 14 el 13. Pero en el 2019 fue la primera vez que yo dije, verga, no.
sabes que mejor estoy ahorita. Y eso dirá, bueno, porque tuviste 4 meses en Colombia. No, eso es quitando la experiencia de los 4 meses en Colombia. Y eso que al principio, cuando yo retorno, al principio fue como que un recordatorio de por qué me había ido. Pero rápidamente las cosas comenzaron a mejorar, pequeña pero significativamente para mí. Mi mamá consiguió un trabajo que le permitió un buen pago, que le permitió ahorrar para comprarnos un carro, que no teníamos carro desde comienzos del año 18, lo cual viviendo en el sureste de Caracas es un terrible hándicap, porque el transporte público aquí ya de por sí es malo y en la crisis actual era terrible. Es terrible. Eh, pero pudimos comprar otro carro. Comienzo a ver los anaqueles otra vez llenos, que hasta ese momento no pasaba. Se comienzan otra vez a conseguir repuestos, etcétera. Entonces, desde mi punto, y incluso cuando nos metemos ya en la pandemia, que es 20, 21 y 22, pese a que la pandemia le quitó a mi mamá ese empleo que había conseguido a mediados del 18 y que le permitió en el 19 comprar un carro para la casa otra vez. Sin embargo, en el 20, con el salario de la UCAP, podíamos vivir sin estrechez. Y podíamos conseguir productos, algunos productos habían bajado de precio, pero sobre todo se conseguía de todo. Valga la redundancia. Eso desde el punto de vista personal. Usted podrá decir, bueno, ok, tú tuviste suerte. Y sí, yo tuve algo de suerte. Pero la cifra demuestra, bueno, primero que nada, escasez y desabastecimiento quedaron eliminados en el 2019. O sea, los anaqueles ahora están vacíos. Entonces, esa era una de las cosas que más amargaba la existencia cotidiana en Venezuela. Eso era horrible. No es que los productos estuviesen caros, es que no había absolutamente nada que comprar. O sea, entrar a una cadena de automercado famosa, como por ejemplo Gama o Plaza, y ver metros enteros de anaqueles completamente vacíos, o que ponían refrescos, que era lo único que había, donde antes estaban los cafés o los detergentes y cosas así. Era una imagen distópica. Era como esas películas donde cayó una bomba atómica y la población desapareció, entonces los pocos sobrevivientes entran a un automercado vacío y ven los pocos productos que quedan tirados por el piso y cosas, y las luces de neón titilan. Era una cosa así. Hacer cola de más de una hora para comprar solamente una canilla, porque era lo único que te dejaban en la única panadería que conseguías, que vendía pan, que estaba a varios kilómetros, y tenía que irme. Entonces me decían que era a las 4:30, entonces yo me llegaba a las 4 pensando que me la estaba comiendo, y resulta que había ya una cola desde las 3:45 y quedar en la posición número, yo qué sé, 30, para que al final solo me dieran una canilla o dos. O sea, era... Bueno, los que me están oyendo, que viven aquí o que vivieron eso, saben lo terrible que era. Los que están afuera de verdad no se lo pueden imaginar. Eso ya, cuando yo regreso de Colombia, eso estaba completamente eliminado. O sea, ya se conseguían repuestos, aceite, comida, pan. Ya no se hacía cola por pan, había pan en absolutamente todas las panaderías, y sigue siendo así. Luego de la hiperinflación, Venezuela salió ya formalmente en enero de este año. Eso no se decreta, eso simplemente pasa. De hecho, el gobierno jamás reconoció la existencia de tal hiperinflación. Eso fue algo determinado por economistas independientes que utilizaron el criterio, porque la otra cosa es cómo se mide la hiperinflación. Bueno, porque es un concepto que ha variado mucho desde que se acuñó por primera vez hasta la actualidad. La cosa es que aquí se convino utilizar el método que establece que inflación son 2 trimestres seguidos donde la inflación mensual de cada uno de esos 2 trimestres sea una cifra igual o mayor a 50%. Eso se cumplió formalmente en noviembre de 2017. Salimos ya formalmente en enero de este 2022. Pero antes, tanto en el 20 como en el 21, incluso en el 19, había ocurrido que habían 2 o 3 o hasta 4 meses en la que la inflación de cada uno de esos meses era inferior al 50%, pero luego había un tercer, cuarto o quinto mes en el que volvíamos a tener una inflación de 50%, y el criterio que se estaba utilizando implicaba que para determinar que se había salido de hiperinflación tenía que pasar 4 trimestres, es decir, un año completo, en la que la cifra de cada uno de los meses fuese inferior a 50%, es decir, hasta 49. La única vez que finalmente tuvimos 12 meses, es decir, los 4 trimestres, fue ya en enero de este año. Es decir, todavía en 2020 había 1 o 2 meses en los que la inflación era de 50%, y entonces ya se arruinaba la cuenta y había que empezar de cero. Pues creo que la última vez que eso pasó fue en diciembre de 2020. En todo 2021 no hubo un solo mes
en el que la inflación fuese de 50% más. Eso permitió que entonces los mismos economistas que habían determinado la llegada a la hiperinflación en noviembre de 2017 determinaron ahorita que en enero de 2022 ya habíamos salido de hiperinflación. Ojo, podemos volver a caer. Sigue siendo la inflación más alta del mundo. Pero coño, créame, no estar en hiperinflación se agradece. Es como que la fiebre te baje de, yo qué sé, 43 a 41. Igual te puedes morir y es horrible. Pero, o a 39. Pero, coño, no es 43. 43 creo, me corregirán los médicos que están oyendo esto, que es cuando corren y te meten en una tina y te ponen agua fría con hielo, o sea, porque te puedes morir con esa temperatura que genera el cuerpo. Bueno, ya no estamos así, pues ya estamos de 39, una cosa así. Igual es la inflación más alta del mundo, como les decía. Igual podemos volver a caer en hiperinflación si llegamos otra vez a los números disparados. Pero lo cierto es que tanto desde la experiencia anecdótica, es decir, sí hay bolsas en la ciudad donde hay una actividad económica que uno dice, mira, hay cola, hay tráfico, hay varios locales abiertos, hay gente otra vez rumbeando hasta altas horas de la noche, hay locales nuevos. Pero luego está la data dura que dice, mira, ya no hay escasez, ya no hay desabastecimiento, ya no estamos oficialmente en hiperinflación, el dólar tiene más o menos un año estable también en un precio que ronda los 4,5 bolívares por dólar. Los salarios mínimos reales han mejorado porque si bien el salario mínimo formal, nominal, sigue estando creo que entre 5 y 6 dólares, el salario mínimo real está entre 70 y 100 dólares. Es decir, mucho personal que trabaja en empresas con los cargos más bajos y peor pagados están ganando entre 70 y 100 dólares. Pero hay algunos cargos que están pagándose en 300 dólares, algunos colegios, mucha gente que dejó los colegios y se fue del país simple y llanamente, cambió de ramo porque los salarios de los colegios eran muy malos. Ahora algunos de esos colegios están pagando 500 o 600 dólares, que quien me oye de afuera dirá, pero eso es una mierda, claro, comparado con afuera, pero comparado con lo que esos mismos maestros ganaban en esos mismos colegios en 2016 o incluso en 2018, eso es un mega salario en la actualidad. No es lo más común, pero sí es verdad que muchos salarios de profesores en colegios ya pasan de 100 dólares, incluso pasan de 200 dólares, que todavía quedas apretado, pero créame, no es lo mismo que hasta 2019, que ganaban 20, 30 o 40 dólares. Entonces sí ha habido una mejoría puntual que es significativa y que ha permitido que, bueno, yo haya recuperado 10 de los 15 kilos que perdí entre 2015 y 16 y que me mantuve en esos 15 kilos menos hasta que me fui a Colombia. En Colombia recuperé buena parte de esos kilos y luego con pandemia ya acá y ahora ya cuarentón, por supuesto que le he agregado un poquitico más. Pero yo perdí esos 15 kilos no fue porque yo me pusiese en dieta o hiciera ejercicio, yo los perdí porque no había que comer. Y yo creo que mencioné esto en un capítulo anterior del año 20, del 21 o del 20, en que yo llegué a tener días en los que solo comía un plato con arroz y más nada, arroz blanco, que a mí me causaba gracia y yo subía historias de esos a mis redes sociales y resulta que eso ofendió a un gentío y incluso parientes, primas, me dejaron de seguir por esa vaina o me enmudecieron. Porque se indignaron. Porque ¿cuál era el propósito mío de eso? Para mí era simplemente sorprendente. Yo recuerdo una vez que abrí la nevera y solo había botellas de agua. Eso fue mala suerte, o sea, un día que no pudimos hacer la compra cuando pudimos y se nos agotaron las cositas que nos quedaban. Pero era como si estuviésemos esperando a vaciar la nevera para limpiarla. A mi Zaina me impresionó y le tomé una foto y puse, coño, qué bola. Pero era para mí como, o sea, no lo puedo creer. O sea, mira, me rompí la pierna, déjame tomar una foto al yeso, una cosa así. No era para causar ningún efecto de provocar miseria, yo qué sé. Y si lo hubiese querido hacer, ¿cuál coño es el peo? Estoy en mi derecho y lo hago, ¿no? Pero me desvié, disculpa. La cosa es que, en comparación con eso, o sea, yo desde 2019 más nunca he vivido eso de que no haya absolutamente nada que comer en la casa. Que me acueste con hambre. Que me atormentase un día. Yo recuerdo, creo que fue en abril del 18, que tenía un día una depresión del carajo y al mismo tiempo me estaba muriendo de hambre. Y yo me acuerdo que grabé un mini video donde decía, coño, acabo de descubrir algo que me está ocultando la depresión. El hambre. Esa vaina no la he vuelto a pasar en la actualidad. Y ojo, en la actualidad tengo otros problemas atormentándome que son ya de índole individual, que son hasta cierto punto independientes de la situación mundial y la del país. O sea, no es que ahora estoy feliz echando cohetes, no. Pero la causa, la mayoría de las causas de mis males actuales no tienen que ver con la situación que estamos viviendo en Caracas o en Venezuela actualmente.
que antes sí. Entonces, tanto a nivel personal como a nivel anecdótico, es innegable que por el motivo que sea, ha habido una mejoría en las condiciones materiales de vida en Venezuela. Están volviendo a ver conciertos internacionales. Ah, que esto es el chavismo gastando plata para tenerte edulcorado y totalmente drogado para que no pienses en tumbar el gobierno. Mira, es probable. Pero el chavismo hubiese querido desear eso también en el 14, en el 15, en el 16, el 17 y el 18 y no podía hacerlo porque no tenía los recursos. Si ahora sí puede hacerlo, es que ahora hay algunas formas de recursos. A mí no me importa el origen ni la intención de eso. Y ojo, que no estoy seguro de que todos esos eventos que se estén organizando, que tampoco son gran cosa, al lado de la Venezuela de 2012 para atrás, aquí no se está haciendo ningún concierto, un carajo. Que también está la situación pandémica todavía, ¿no? Presente. Porque aquí no ha sido decretado el fin de la pandemia. Entonces, ni el confinamiento, ni nada. Pero lo cierto es que, bueno, ya casi 60% de la población tiene 2 dosis de la vacuna. Y esto dicho por estudios independientes. Me consta, porque lo hablé casualmente el día que operaron a mi mamá con el doctor Julio Castro, mientras esperábamos almorzando en el restaurante de la Clínica Metropolitana. Pueden seguir al doctor Julio Castro en sus redes. Él me decía ya con 2 dosis, 58% de la población. Que para el desastre en que está Venezuela es una cifra bastante loable. Sí, hay cosas todavía terribles, o sea, todavía hay apagones. Ahorita estamos en mi casa sin agua y eso que tenemos un tanque con bomba hidroneumática, pero bueno, ese tanque no es infinito. Y cuando escasea el agua de la calle por más de 2 semanas, pues el tanque pasa por debajo de la mitad y ahora estamos un poco ansiosos. Eso es una mierda, eso acaba las condiciones de vida, eso inspira a la gente a no volver. Me pareció leer ayer un titular, lo que pasa es que no lo quise leer mucho, con mucho detenimiento, porque esas cosas me ponen mal, que han comenzado otra vez muchos asaltos en el transporte público. Yo por fortuna me he permitido el lujo desde octubre de 2019 de más nunca tener que usar el transporte público. Con la excusa de la pandemia, además ahora tengo un motivo digno para evitarlo. Pero bueno, eso. Hace poco en mi calle, ahorita en febrero, hubo un robo a mano armada dentro de una de las casas en la madrugada de un sábado. O sea, el país sigue estando en condiciones nefastas. Esto ya circuló un video del metro de Caracas descarriándose un tren, pero grabado desde adentro del tren y cómo las personas tuvieron que salir corriendo de un vagón a otro y así. Hay apagones constantemente en cualquier parte del país, incluso de Caracas. Una parte no tiene apagones, pero la otra sí. Es decir, las condiciones están mal, pero aún así, o sea, quien se fue en 2010 del país y vuelve ahorita y dice, esto es una mierda. Y sí, está una mierda. Pero cuando yo comparo esto con el, para mí, fondo que fue 2018, yo no puedo dejar de decir, mira, coño, algunas cosas han mejorado. Pudimos comprar un carro, subí de peso, conseguimos comida, pudimos hacer reparaciones en la casa. Y eso sin estarnos enchufando a nada. Es decir, simple y llanamente con los sueldos de profesores de la UCAP. Y alguno que otro tigre que me sale por ahí. Pero crean que esos tigres es repartir sushi a cambio de $5, 20 cuando es un viaje muy largo y de vuelta. Es decir, nada, migajas. Pero pudimos hacer reparaciones en la casa, reparaciones significativas, no remodelaciones, ojo, pero cosas, o sea, no había un baño en la casa que no estuviese dañado, ya eso no es así. Pudimos instalar la bomba hidroneumática, pudimos pagar algunas reparaciones del carro, para otra tuve que pedir prestado a amigos en el exterior. Bueno, no tenemos seguro. Yo no tengo, el de mi mamá solo cubre $1,500. Ojo, y eso es un descubrimiento, porque yo pensaba que cubría 500, que es lo que cubría el año pasado. Entonces la emergencia médica no la pudimos pagar de entrada, pero hablando con las doctoras me quitaron unos honorarios, quitaron una radiografía por allá y la pudimos meter en esos 1,500. Pero luego para la operación tuve que hacer una colecta pública, porque eran casi $10,000. Afortunadamente eso salió muy bien y pude coleccionar el dinero en menos de una semana. Pero bueno, con el estrés de que cualquier otra cosa, o sea, ahorita hay que hacer la fisioterapia, entonces tengo que, bueno, por suerte sobró un poquitico de ese dinero, entonces voy a poder usar eso para la terapia de mi mamá. Pero estamos buscando comprar pólizas de seguro privada, tanto para ella como para mí, y mi póliza por cobertura de $200,000 cuesta apenas $1,000. Yo puedo conseguir esos $1,000. Eso hubiese sido impensable hace 3 años o 4 años. Ahorita sí puedo. Entonces,
Bueno, sí, es chimbo que el seguro de la universidad, que en el pasado era buenísimo, y a todas las operaciones que se hizo mi papá, de corazón, de pecho abierto y de próstata con el robot ese que el médico no se te acerca, em, los cubría ese seguro. Ahora no cubre ni siquiera una emergencia traumatológica menor, pero uno puede comprarse por su lado una póliza privada que cubre $200,000, que es un buen monto para la Venezuela actual. Es decir, podría pagar con eso 20 veces la caída de mi mamá. Entonces, oye, no es que el país esté bien, el país está en el fondo y está peor que casi cualquier otro país de Sudamérica. Y sin comparar con nadie afuera, comparado con la Venezuela de 2010, el país está peor, pero tampoco hemos seguido esa línea descendente que yo representé anecdóticamente con cómo me sentía yo en el 14, en el 15, en el 16, en el 17, en el 18. O sea, a partir de 2019 yo pude ver para atrás y decir, verga, no extraño ese año, o sea, estoy mejor ahorita. Y eso que en algunas cosas personales estoy peor, o sea, estoy más gordo, estoy más viejo, etcétera. Pero definitivamente ha habido un cambio positivo, que es sustentable, que es artificial, que es provocado o inducido por el chavismo, que es a causa de las sanciones, no sé, no me interesa, pero es real y está ahí. Y ya van 3 años, o sea, es 19, 20 y 21. No creo que sea el mejor de los acomodos. Es como cuando un hueso se comienza a soldar solo, pero en una posición errada. Entonces, no estoy seguro de que sean las mejores condiciones. Pero algunas de esas mejoras pueden ser corregidas a tiempo y producir efectos muy buenos. Y otras, miren, o sea, parece mentira, pero el rol del Estado en la economía venezolana actual, o sea, en el PIB, es el menor desde 1810. O sea, ni siquiera durante la hegemonía del pensamiento liberal, durante el siglo XIX, hubo una participación tan baja del Estado en la generación del PIB como la está viendo ahorita. Que es por el desastre del chavismo, de cómo escoñetaron la capacidad productiva del país. Sí, coño, obviamente es por eso. Pero entonces eso ha hecho que el sector privado, que siempre fue eternamente parasitario, finalmente haya decidido hacer cosas por sí mismo y las está haciendo todavía mal, erráticas, de forma apurada, torpe, pero las está haciendo, cosas que nunca hizo en el pasado. Y eso no puede ser negado solo porque nos arrecha y nos apasiona el tema. Entonces, bueno, nada, esa era mi opinión, al fin de cuentas, al respecto de esto, pero como les decía, basado en data, que está ahí para quien quiera verlo. Y yo no entiendo por qué coño la gente se arrecha con este tema. Particularmente, pero no únicamente, la gente que está fuera de Venezuela. No entiendo por qué se tienen que poner así. Porque nadie, bueno, habrá quien lo hace, pero nadie les está diciendo constantemente, eres un pendejo por haberte ido, mira cómo estoy ahora mejor que tú acá. Eso no es verdad y es fácilmente comprobable. Pero tampoco entonces entiendo cómo habrá algún idiota que está haciendo eso, pero es una persona fácilmente descartable por débil mental. Pero porque muchos, no todos, muchos, una cantidad significativa de los que están afuera reaccionan así negativamente ante la evidencia empírica, no lo entiendo. Me puedo poner a especular estupideces yunianas, pero no vienen aquí a cuento. Ni tengo además cómo probarla. Ojo, eso también lo he visto en gente acá adentro. Acá adentro hay gente que se molesta cuando tú dices. Yo a veces lo digo en chiste en algunos grupos. Venezuela se arregló. Pero es como para decir, miren, me compré este helado. O sea, conseguí el helado que tenía un mes buscando. Venezuela se arregló, jajaja. Pero, o sea, yo siempre lo digo en chiste porque Venezuela no se arregla un carajo. Pero me sorprende que hay gente que se indigna. Bueno, me imagino que hay gente que está hoy de repente peor de lo que estaba en 2019. Puede ser. Y eso es completamente comprensible y justificable. Y bueno, lo siento. O sea, qué mal que así sea. A mí se me puede también venir el mundo abajo en cualquier momento de una manera bien trágica. Y entonces muy probablemente me va a rechar oír a alguien ver lo bien que está. O yo qué sé, no sé. Pero lo cierto es que por más que nos irrite cuando el tema se utiliza de forma banal, con el eslogan, o nos molesta que a nosotros en particular, o a uno o a otro, no nos esté yendo tan bien como creemos que deberíamos o como nos estaba yendo hasta el 18, porque de repente hay gente que en el 18 estaba mejor que yo y ahorita están peor que yo. Entonces, bueno, eso les puede irritar y es comprensible, pero no deja de ser cierto que cuando tú utilizas elementos duros de análisis,
estamos mejor que en el 18. Anaqueles, economía, inflación, etcétera. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nada, tenía 2 semanas sin publicar. Como todos saben, estoy complicado. Espero la reflexión anterior fue un capítulo opinático, reflexivo, pero como siempre me gusta, apoyado lo más que se pueda en datos duros. Y bueno, ojalá les interese el tema, me hagan llegar su opinión. Pueden acceder a mí por mis redes sociales, Eco23 en Twitter y Facebook. También pueden ayudar a que este proyecto siga visitando mi Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos. El link está aquí en la caja de descripción de este capítulo si me están oyendo en Spotify. Sin nada más que agregar, me despido hasta la próxima semana. Chao.